Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches, tengan ustedes los televidentes de este programa cristiano. Hoy estamos aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores. Este programa también se transmite por el canal Global, canal 12, y en Cali, canal 112. O por la página de internet www.canalccali.com. Hoy nosotros traemos, como siempre, la palabra de Dios, que es lo que nos compete a nosotros cada día como evangelistas, como siervos del Dios del cielo. Nosotros hoy traemos un mensaje que quizás a usted, amigo oyente, que está allí escuchando por primera vez, le toque su corazón. Es necesario comentar que la palabra de Dios no es de nosotros, los hombres, sino de Dios. La palabra es por revelación. Por eso, antes de dar inicio, hagamos una pequeña oración, tú que estás allí, para que el Señor nos dirija y lleve ese mensaje que de pronto tú lo quieres recibir en este momento, y todos nosotros, porque la palabra de Dios es para todo momento. Vamos a orar y colocamos en manos del Señor este mensaje de hoy. Padre Santo, gracias, Dios Todopoderoso, en tus manos, Señor, tu palabra, colocamos estos medios. Que tu palabra, bendito Padre Celestial, Señor, sea la única que llegue, Señor, a estos hogares con tu poder y con tu inmensa misericordia. Nosotros no la sabemos, Padre, tú la sabes toda, pero en tu nombre, es un nombre sobre todo nombre, estamos aquí, Señor, cumpliendo tus mandatos, tus ordenanzas, en las cuales nos dices, id y predicad la palabra a todo el mundo, porque no somos nosotros, sino tu Santo Espíritu, el que está en cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, en tu nombre estamos en este lugar, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios 3:20, dice la palabra de Dios: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Y es en ese poder en lo cual nosotros estamos en este lugar, en estos medios, llevando un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de esperanza, para que tú, que estás allí de pronto angustiado, estás un poco triste o con depresión, seas el Señor y te toque, porque Él es el único
En la palabra de Dios siempre nos enseña y siempre nos anima a que las promesas que Dios nos da cada día, Él es el único que las cumple. Tenemos un ejemplo en las Sagradas Escrituras muy importante, y es la promesa que dio a Abraham, siendo él ya de una edad avanzada. Le prometió que iba a tener un hijo y que sería bendito en él todas las naciones de la tierra. Y hoy nosotros somos parte de ese cumplimiento de la palabra de Dios, de esa promesa grande que le dio a Abraham. Por eso aquí el Señor dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces leemos nosotros en el libro de los Hebreos, damos una porción, Hebreos 6:13, dice el Señor: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, y diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Entonces Dios hace esa promesa ¿a quién? A Abraham. Y no pudiendo jurar por otro mayor, porque él es el mayor de todos, juró por sí mismo. Es el único que tiene sí mismo. Y esa promesa se la hizo a un terrenal que estaba en ese momento, ya no podía más, en un momento en los cuales el ser humano no tiene ni fuerzas ni la edad para poder tener familia, viéndose de pronto ya con bastantes años encima, y Dios le dice que te bendeciré. No pudiendo por algo otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahí comienza a actuar la fe verdaderamente en el padre de la fe, que era Abraham. Y esa misma fe es la que a través de siglos y siglos ha sido transmitida de generación en generación a los que hemos creído. Él, no teniendo esperanza por la edad, y su esposa también, la cual no podía tener ya familia, clínicamente ante los médicos ya han sido desechados. En medio de todo eso, Dios nos enseña que cuando Él hace una promesa es el único que las cumple. Cuando nosotros estamos ya que sacamos la chuspa, que humanamente no podemos resistir, pero tenemos los ojos puestos en Jesús, en esa fe que Él nos va dando, que Él es el mayor, que Él es el único que puede cumplir. No podemos nosotros dudar en ningún momento de que todas las cosas se nos da cuando viene de parte de Dios. Por eso empezamos la palabra cuando dice: y aquel que es poderoso para dar ¿qué? Más abundantemente de lo que pedimos. ¿Sí? Abraham estaba en un estado totalmente que ¿cómo iba a poder cumplir tener hijos cuando ya la edad era bastante avanzada? Pero esa promesa Dios se la cumplió
Y hasta hoy, todos los que creyeron a través del Padre Abraham, los que fuimos injertados allí a través de la muerte de su Hijo amado, Cristo Jesús, en la cruz, esa sangre que nos redimió, esa sangre que es la vida que Dios nos da, porque la vida de la carne es la sangre y la sangre es la vida, o sea, el Señor dio la vida por todos nosotros. Así hoy la estamos recibiendo y esa fe está siendo transmitida a cada uno de nosotros por medio de esa renovación, por medio de ese acto, ese sacrificio que se hizo una sola vez allí en la cruz y nos redimió y nos perdonó a toda la humanidad, nos dio la oportunidad a través de ese sacrificio de creer verdaderamente que a través de esa sangre nos lavó, nos limpió y hoy somos herederos, somos hijos de Dios. Y a través de ese sacrificio, de esa sangre, nos ha sido renovado el espíritu de nuestra mente, que es donde radica el verdadero cambio del ser humano. Nosotros, todos, debemos poner mucha atención a lo que la palabra de Dios dice. Si Dios nos hace estas promesas, así como la hizo Abraham, que era algo imposible, así hoy te puede también hacer una promesa a ti, que si te arrepientes verdaderamente de corazón sincero. Corazón es el espíritu de la mente. Si hay ese cambio, si hay esa renovación en el espíritu de la mente, si hay esa disposición para cambiar, la promesa que dio al padre Abraham va a ser extendida a ti, va a ser extendida a tu familia. Te bendeciré y te multiplicaré, y todas las cosas vendrán por añadidura, pero primeramente se necesita de un arrepentimiento, de una disposición a querer cambiar, a querer ser renovado allí en el espíritu de la mente, para que tú comiences verdaderamente una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios, amén. Entonces nos decía el Señor que nos puede dar mucho más de lo que esperamos o que pedimos. Y nosotros pedimos hay veces, pero pedimos mal, porque no tenemos fe. Fe es creer en lo que esperamos y no vemos. Esa es la verdadera fe. Tú en tu corazón, en tu mente, tienes muchas cosas que se pueden hacer realidad, pero solamente se pueden hacer realidad y son reales cuando verdaderamente tenemos la fe, donde comenzó a través de Abraham, un hombre que fue llamado por Dios, y Abraham le creyó y salió de esa parte de su tierra y su parentela, dice Génesis 12, y le creyó a Dios y él no sabía para dónde iba, pero le creyó a Dios que le iba a dar mejores promesas, lo iba a sacar de esa parte terrenal a una parte espiritual, iba a haber un cambio en nuestra vida. Y eso se llama fe. Fe es esperar que nuestra vida mejore, que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea renovada, que nosotros podamos salir de la ruina, de la miseria, de la pobreza. Todo eso se puede lograr porque eso se adquiere a través de la fe. Y el autor y consumador de la fe es Cristo Jesús, que a través de Abraham y su descendencia, esa promesa vino, que era el Mesías. Se cumplió la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple. Las promesas se cumplen para el que cree, porque la palabra de Dios dice que el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que Él cree, ¿ya? ¿Y cómo vamos a creer si nosotros no hemos creído en el Señor? ¿Cómo vamos a tener fe si no buscamos verdaderamente al Señor, que es el autor y consumador de la fe? Dice, puesto los ojos en Jesús, porque esa promesa de Abraham se cumplió. Esa simiente y esa semilla que venía a través de la genética, de la generación, pasó de Abraham, que creyó a Dios y fue contado como justo, y justificados pues por la fe, tenemos esa paz
para con Dios, dice la palabra de Dios en Romanos 5. Pero esa fe de nuestro Señor Jesucristo que estaba en los lomos de Abraham, dice, porque el Mesías tenía que venir en forma de una descendencia donde era débil, que era a través de la carne, pero sin relación al pecado, para poder vencer el pecado y la muerte, porque estábamos separados desde el principio de la parte espiritual que perdieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, que se alejaron de la parte espiritual y solamente trabajaban en cuerpo y alma, eran almas vivientes, alejados de Dios, y buscaban a un Dios porque tenían esa imagen y semejanza de Dios en su alma, pero no conforme al agrado de Dios, quedaron haciendo sus propias fuerzas y su propia voluntad. Por eso el Señor, la promesa era que venía un Salvador de nuestra vida, de nuestra alma, a dar la vida por nosotros. La vida está en la carne, en la sangre, y Cristo nos redimió de todas esas maldiciones que habían a través de su venida. Él es el autor y consumador de la fe, y se cumplió la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, y se ha cumplido en nuestra vida. Más de lo que pedimos y pensamos, dice el Señor, vamos a recibir no solamente la parte terrenal, una vida llena de promesas, una vida llena de bendiciones, cancelando toda maldición en la cruz, nos redimió de toda la maldición, porque el fin de esa ley es Cristo, el fin del pecado es nuestro Señor Jesucristo. Él lo canceló porque su pueblo de Cristo hacia atrás solamente vivía una vida que no agradaba a Dios porque vivía en pecado, no había sido redimido, porque la promesa no había llegado, pero la promesa se cumplió al venir Cristo. Abraham creyó antes de venir la ley y venir los estatutos y los mandamientos dados a Moisés. Abraham creyó, y de esa creencia de Abraham en su descendencia vino David, y de David 14 generaciones más vino Cristo, y se tenía que cumplir esa genética donde la promesa de Dios decía que la simiente de Cristo iba a venir, saliendo de Génesis 3:15, dice que iba a poner enemistad el enemigo al robarnos y dejarnos desnudos sin esa parte espiritual. Tenía que haber una lucha a través de nuestro Señor Jesucristo, que tenía que venir a volver otra vez a recuperar lo perdido en nosotros y vencer esa parte del pecado en nosotros, para poder nosotros tener todas las promesas del Padre Abraham, que solamente se adquieren a través de la simiente del Señor Jesucristo. Por fe has de entrado tú a tener todas esas promesas y todas esas bendiciones y el perdón de tus pecados. Gálatas 3 dice qué fue lo que pasó allá desde Abraham, desde nuestros primeros padres. Gálatas 3 dice la palabra de Dios, 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue justificado, no por obras de la ley, no por lo que usted haga, no por sus hechos, no porque usted tiene sacrificios, no porque usted busque a Dios, es porque Abraham le creyó lo que venía, mucho más de lo que pedía y pensaba. Venía una salvación tan grande a través de la simiente y la semilla de nuestro padre Abraham, que creyó, venía nuestro Señor Jesucristo, y ese Cristo es el que ha venido a nosotros, y como iglesia de Dios es el que verdaderamente perdona todos nuestros pecados, nuestras ofensas, nos redime de toda maldición, porque derramó en la cruz, fue desfigurado por el pecado, fue destruido el pecado en la cruz, para que nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y con esa promesa del Espíritu Santo de Dios, nosotros podíamos dominar el pecado y la muerte, que fue crucificado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz y nos redimió de toda maldición. De modo que hemos adquirido esa promesa a través de la fe, solamente por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios, por la fe en creer en Él. Y no es fácil creer, porque el hombre siempre pide señales, milagros y prodigios, y está mirando cosas que lo salven de una vida terrenal, material, pero a nosotros nos salva es verdaderamente tener a Cristo, porque vamos a estar completos, no vamos a tener solamente la parte materia, cuerpo y alma, sino la parte espiritual, que es la que nos vivifica, y vamos a estar completos en el Señor y vamos a agradar a Dios. Con esa fe, sin fe, dice la palabra de Dios en Hebreos, es imposible agradar a Dios.
Y la fe viene a través no de lo que vemos, ¿ya? Sino de lo que no vemos. Esa es la fe verdadera, no por cosas terrenales, sino por el poder de Dios que actúa poderosamente en cada uno de nosotros, que esa simiente de Cristo, esa semilla ha crecido en cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros, para morada de Dios en el Espíritu, y poder nosotros tener esa salvación tan grande en nuestra vida y nuestra alma, porque algún día volvemos otra vez de nuevo, el Espíritu vuelve a Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos, y la carne vuelve a la tierra y al polvo. Dice la palabra de Dios: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este hombre, o padre de la fe, en un pacto que hizo Dios con este hombre Abraham. Y Abraham es la parte de nosotros. Nosotros estábamos llenos de ídolos, nosotros estábamos alejados de esa naturaleza divina, pero nosotros a través de Abraham y creerle a Abraham hemos recibido esa salvación tan grande al venir el Mesías o Cristo, nuestro Señor, a nuestro corazón. Dice el 4, para que en Cristo Jesús, porque ya vino, fue realidad las promesas del Padre Dios, que venía la simiente y la semilla, y iba a venir el Hijo de Dios. Dice que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la justificación, el perdón y la fe, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nosotros éramos gentiles, dice la palabra de Dios. Efesios 2:11, hermano. Nosotros éramos gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, por fe, no por obras, hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, dice, no por obras de la ley, no por ritos, ceremonias, ni cosas que hacía el pueblo de Israel. Nosotros por fe hemos adquirido esa salvación tan grande que es en nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido la promesa, hemos recibido el Espíritu Santo por creer, por tener fe. Esa fe. 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces nosotros éramos ese pueblo gentil. El Señor tenía otras ovejas que era el pueblo gentil, que nosotros solamente, el Señor cuando se le presentó a los gentiles dijo que Él iba a morir por ellos. El Señor tuvo que morir por nosotros porque su pueblo de Israel no le creyó a Dios y no obedeció la palabra de Dios, a pesar de las señales, prodigios, milagros que hacía en vivo el Señor mismo en directo. Ese mismo pueblo se vino contra él y la sangre de él, dice la palabra de Dios, venga la sangre de ese justo sobre nosotros. Ellos mismos quedaron en esa maldición tan grande, ya, por haber rechazado al Hijo de Dios, que era la salvación que nos ha tocado por la desobediencia de ellos. Nosotros como gentiles hemos entrado a ser el pueblo de Dios. Por fe hemos entrado a recibir las bendiciones, por fe hemos entrado a recibir todas las promesas de Padre Dios y Cristo. Por fe hemos entrado a recibir todas las promesas que tenía para ese pueblo, porque ese pueblo de Dios las ignoró, desechó, mató al Mesías, quedó en tinieblas, y el pueblo judío, el pueblo de Israel ha sufrido mucho debido a ese rechazo de esa primogenitura de nuestro Señor Jesucristo. Pero insondables son las riquezas del Señor, que dice que tenía que suceder esa parte para nosotros como gentiles paganos, porque nosotros no teníamos nada de fe. La fe de nosotros era una fe muerta. Nosotros creíamos era en cosas terrenales, y nuestra fe era en hombres o poner la mira en cosas de la tierra. Nosotros ya nuestra fe es una fe real. La fe es Cristo Jesús, que verdaderamente ha venido a nuestra vida y ha habido un cambio, una renovación, nos ha dado nueva creación, nos ha dado una simiente, una semilla, y ese poder de Dios es el que nos hace crecer en el Espíritu y podemos ya agradar a Dios como pueblo de Él. Nosotros somos esas ovejas de los gentiles y los paganos, porque Él dice que a los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. Pero Él tenía otras ovejas, porque era el propósito de Dios que Cristo muriera por nosotros, porque estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. En aquel tiempo estaba sin Cristo. Nosotros no teníamos nada que ver con la fe. Nosotros estábamos lejos de la ciudadanía espiritual. No éramos espirituales. Nosotros atábamos solamente con la parte terrenal y
y buscábamos a Dios pero en nuestras propias fuerzas, haciendo nuestra propia voluntad, y a lo malo le decíamos bueno, haciendo ritos y sacrificios, haciendo un poco de cosas que no agradaban a Dios, y por lo tanto no éramos aceptos a nuestro Padre, porque Cristo vino fue a acercarnos al Padre. La gracia y el perdón la hemos recibido a través de la fe, que es en Cristo Jesús, el perdón de todos nuestros pecados, porque en ningún otro hay salvación sino en ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. A ese oí, dice la palabra de Dios, y dice aquí: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Nosotros no éramos nada espirituales, nosotros estábamos sin ciudadanía, nosotros estábamos tirados como olivos silvestres, y nosotros no habíamos sido injertados al árbol de la vida. Por misericordia que Dios tuvo con nosotros, nos injertó otra vez de nuevo a Cristo, para que nosotros adquiriéramos esa rica savia y creciéramos ya con esa simiente, con ese árbol de la vida que es el Señor. Nosotros fuimos injertados, éramos inmerecidamente por ser paganos y estar muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos recuperó al Padre. Todos tenemos derecho, no importa tu estado, porque el Señor nos llama, es verdaderamente que al que Él viene no lo echa afuera, y Él vino a todos, por eso murió por todos, para que nosotros recibiéramos la salvación tan grande. Tú no eres la excepción, tú recibes la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice: venid a mí. Y todo el que venga al Señor, el Señor le da esa nueva renovación, esa nueva vida, ese nuevo nacimiento, esa nueva creación que es en Cristo Jesús. Y ninguna condenación hay pues para los que andan conforme a la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús. Hay perdón, hay misericordia. Tú que estás allá en cosas negativas, en muerte, en robo, en destrucción, Dios te llama para que recibas esa salvación tan grande, porque Dios no es injusto. Dios vino a todos para que recibiéramos la salvación, para que recibiéramos la vida eterna, porque algún día nos va a llamar a su presencia, y Cristo hizo ese don tan grande de la misericordia y el perdón de nuestros pecados. Nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejados de los pactos de la promesa. Nosotros no teníamos nada, éramos cero, éramos gentiles, estábamos tirados como olivos silvestres, y esa promesa poderosa vino a través de Cristo al morir en la cruz y cancelar el pecado y la muerte. Nos redimió de todas esas maldiciones. El que está en Cristo nueva criatura es, y alcanzamos todas las promesas de Padre, Dios y Cristo por fe. Hemos entrado a recibir las promesas del Padre Abraham. Ya esa descendencia somos nosotros. Cristo vino a recuperarnos y a injertarnos otra vez de nuevo al pueblo de Dios, porque nosotros no éramos nación santa, nosotros éramos inmundos, nosotros éramos muertos en delitos y pecados, y ahorita el Señor nos llama para que anunciemos la santa palabra de Dios, que es la que nos acerca al Padre y nos limpia, nos purifica como vasos de honra, y podemos ya hablar del Señor, porque un vaso limpio puede hablar del Señor. Es morada de Dios en el Espíritu, y a través de la palabra de Dios vamos recibiendo esa enseñanza, vamos creciendo en espíritu y en verdad, y vamos siendo más que vencedores. Dios quiere es que nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia y al perdón, porque para todos hay perdón, porque nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, éramos sin promesas, sin nada, nosotros estábamos tirados, dice el Señor, en maldiciones, y el enemigo hacía y deshacía con nosotros, pero nosotros con Cristo Jesús ya tenemos una protección grandiosa, porque Él es nuestro pastor, y Él es el pastor de las ovejas, y el lobo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si el pastor está con usted y usted está dentro del redil, el enemigo tiene que estar lejos de nosotros. Por eso el Señor tiene promesas para nosotros, que es protección, ayuda, fortaleza, nueva vida. El que está en Cristo nueva criatura es. Tiene la protección, el llamamiento, nos guarda y nos libra de todo mal. Amén. Gloria a Dios. Mire que el Señor nos está recalcando siempre en la palabra de Dios que nosotros debemos de alimentar esa fe a través de estas grandes promesas que Dios nos da en su palabra. Así también tenemos que tener algo muy en cuenta que nos enseña aquí en la palabra de Dios en el 15, en el Hebreos 6, 15. Dice: y habiendo esperado con paciencia. Es importante que esas promesas que Dios nos da, tenemos que añadirle nosotros esa paciencia. Porque hoy
Hay muchas madres que han estado orando años, 5, 10, 15 años por un hijo, ¿sí? Que ha sido la oveja negra, que ha estado en la droga o en el robo, en el sicariato, pero ella está orando. Pueden pasar 10, 5, 15, el tiempo es del Señor. Ahí es donde Dios nos prueba si verdaderamente tenemos esa fe en el Todopoderoso, esa fe grande que tuvo Abraham. Supo esperar como 25 años para que se le cumpliera esa promesa de tener un hijo. Ahí el Señor nos enseña y nos muestra a ti que si no tienes novio te desesperas. Puede pasar 3, 4, 5 años. Dios, si tú lo buscas primeramente a Él, todas las demás cosas os serán añadidas. Y te va a colocar el galán en su momento, que sea verdaderamente un hijo de Dios, que te convenga, porque Dios conoce los corazones, ¿sí? Que ese trabajo que estás buscando, que muchas veces queremos orar aquí y mañana ya tener el trabajo, Dios no es un Dios como si tuviera la lámpara de Aladino, no. Dios te prueba. Y por eso nos dice aquí, a través de este pasaje en el libro de los Hebreos, a través de esta enseñanza que nos da con el Padre Abraham, que tenemos que añadirle paciencia. Ahí es donde está la verdadera fe que el Señor nos coloca. No la fe del mundo, sino la fe de la palabra de Dios. La fe es Cristo en cada uno de nosotros, y Él va cumpliendo. Por eso aquí, con diligencia, dice el Señor, aquí en 2 de Pedro, hay una pequeña escalera espiritual que Dios nos manda que con diligencia verdaderamente nosotros creamos en un Dios verdadero, en un Dios que nos da todas las cosas, quiere que sean para bien. Nosotros somos lo que nos desviamos de ese caminar. Dice 2 de Pedro 1:5, y vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Sí ve? Todo que hay que ir acompañado, todo no es soplando y haciendo botellas, como dice el adagio popular. Las cosas de Dios son totalmente distintas. Dios actúa a largo plazo si es la voluntad de Él, o a corto plazo. El que quiere que hagamos las cosas regularmente, rápidamente y a corto plazo es el enemigo, es Satanás, ¿sí? Que cuando estás sin trabajo, lo primero que te aparece es una mala propuesta con la droga, ¿sí ves? Y ahí te metes pensando que ya al otro día tenés dinero, ¿sí ves? Actúa rápido y tú puedes caer allí. La primera novia que aparece allí, o el primer novio que lo ves bien vestido y titino y todo eso, lo ves con un buen carro, este es. Y resulta que si no has consultado al Todopoderoso, ese después te va a hacer la vida a cuadritos. Entonces, Dios actúa a largo plazo. Si Él lo quiere, lo hace a corto. Pero siempre nosotros, si actuamos con diligencia, buscándolo, entonces se cumple lo que dice aquí la palabra de Dios. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Y ese conocimiento se adquiere a través de las Sagradas Escrituras. Porque Él vino, primera de Juan 5:20 dice que Cristo vino y nos trajo ¿qué? Entendimiento para que lo conozcamos a Él, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Dios va enlazando todo. Para conocerlo a Él tenemos que tener entendimiento, y ese se obtiene en la palabra de Dios. Vamos conociendo todas las promesas que Dios quiere para ti, para mí, para cuando tú te arrepientas, cuando tú con diligencia lo busques. Él te cumple, así como le cumple a Abraham, padre de todas las naciones. Eso se va cumpliendo en cada uno de nosotros, pero hay que tener paciencia.
es una virtud, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. No dejarnos llevar por lo primero que nos pinten, ¿sí? No dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos, por lo que oyen nuestros oídos, ¿sí? Por lo que palpamos, o sea, no dejarnos llevar por lo externo. Los sentidos externos te llevan al conocimiento del mundo, al conocimiento de todas las cosas. Y no nos olvidemos que Dios nos da los otros 5 sentidos para que tú aprendas a dominar los 5 sentidos materiales que nos enseñaron nuestros abuelos o en la escuela, ¿sí? Son sabiduría, entendimiento, conocimiento, inteligencia y toda ciencia. Estos son espirituales. Con estos 5 sentidos espirituales tú vas a dominar ¿qué? Tus sentidos externos. Por eso dice, vas a obtener ¿qué? El dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Aquí aparece otra vez la paciencia, que es en Cristo Jesús. No es en nuestras fuerzas, no es que para mañana, no. Dios tiene cada cosa en su tiempo. El tiempo es de Dios. Él solo quiere y nos prueba. Muchas veces nos prueba si verdaderamente lo amamos de corazón sincero y no lo amamos como un Dios bombero. Cuando tenemos el problema, la angustia, la necesidad, ahí vamos a buscarlo. Haga esta oración por mí, hermano, que tengo un problema en mi casa, ¿sí? No, esto es continuo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. De madrugada hay que buscarlo, porque Él renueva sus misericordias, que dice Lamentaciones 3:20, cada mañana, cada día renueva las misericordias. Él quiere siempre hacernos bien. A la virtud, conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, que es el conocimiento de Dios, ¿sí? Que Él fue manifestado en carne, ¿sí? Fue visto por los ángeles. Todo lo que significa la piedad es Cristo en nosotros, ¿sí? Y hoy nosotros somos testigos de ese poder. A través de Abraham nos enseña, nos fortalece que tenemos que esperar todas esas promesas. Él las quiere para nosotros, Él no las quiere para Él. Él no necesita de nosotros, solo quiere que tú, que yo, que todos nos arrepintamos. Es el cambio ¿qué? De mente, es la metanoia, el cambio de mente, el espíritu de la mente. La mente es un espíritu. Ahí mismo en Efesios dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando disponemos el espíritu de nuestra mente a buscarlo a Él, todas esas promesas que tiene para ti te van llegando. Muchas veces no nos damos ni cuenta, porque así somos, ¿sí? Y le vamos dando la gloria al hombre, y se nos olvida que eso nos lo prometió desde la antigüedad, porque a Abraham le fue contada por justicia esa fe, así también a nosotros. Y dice el Señor, a la piedad, el afecto fraternal, ¿sí? El amor por los unos por los otros. Siempre Dios nos muestra algo en las cuales nosotros fallamos, aún en nuestras familias nos faltan. Por cualquier resquemor, por cualquier discusión, el afecto fraternal se pierde. El amor entre uno y los otros, cuando el Señor dice, amaos los unos a los otros. Aún ahí podemos fallar. Tenemos que corregirnos cada paso, cada cosa que Dios nos enseña, para que Él, las promesas que quiere para ti. Y dice, y al afecto fraternal, amor. Y el amor de Dios es Cristo. El amor es Cristo en cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo Dios quiere siempre hacernos bien. Por eso nos enseña y nos muestra a través de todos estos mensajes, porque la palabra de Dios es por revelación. La palabra de Dios no es de nosotros, sino que es por revelación. Él no quiere que creamos en huecas sutilezas y en filosofías de hombres y en ruimientos de hombres. Por eso el mundo, como no busca de Dios, cree en lo que se presenta. Por eso nacen las religiones, por eso nacen los brujos, los hechiceros, todo, porque todo el mundo quiere creer en algo, ¿sí? Pero si buscamos verdaderamente ese poder que está allí hace más de 2000 años, que Dios nos lo permitió,
a través de la venida de su Hijo, a través de la muerte de su Hijo allí en la cruz, para que usted y yo, nosotros verdaderamente seamos injertados a ese pueblo, porque éramos pueblo gentil, como decía el hermano allí, a través de la palabra de Dios, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, muertos en delitos y pecados, pero viene el Señor a través allí de su Hijo, a través de ese sacrificio único, no sacrificios. El Señor no quiere sacrificios como está hoy el día las religiones, ¿sí? No, Dios no es de religiones. La iglesia cristiana es una sola. La iglesia cristiana, no de testigos de Jehová, que católico, que apostólico, que romano, que Mahatma Gandhi, que todo no. Cristianos están hechos de los apóstoles. 11:26, cuando fue nombrada la iglesia, se nombró la iglesia y se les llamó cristianos. Por eso nosotros, desde un comienzo dice que aquel que es poderoso para darnos mayor y grandes abundancia de riquezas, todas estas promesas, todos estos misterios que están allí, cuando lo buscamos vamos a descubrir que nosotros estábamos totalmente perdidos, muertos en delitos y pecados, pero Él, la misericordia de Dios, Él tiene aún hoy, está tirando la mano a ti, amigo o amiga, para que te arrepientas verdaderamente y entres a participar a ese pueblo de Dios que Él quiere. Es un pueblo verdaderamente arrepentido, convencido de que hay un Dios grande y maravilloso que quiere haceros bien. Amén. El Señor no quiere que seamos esclavos del pecado, hermanos. El Señor vino a liberarnos. Nosotros éramos esclavos de concupiscencias, de celos, contiendas, disensiones. Estábamos alejados completamente de esa parte espiritual, porque nosotros actuábamos solamente en la parte terrenal. Nosotros no habíamos sido resucitados o cambiados o renovados en nuestro espíritu de la mente. No habíamos sido lavados nuestra conciencia de esas obras de muerte cainescas que son bajas, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice el Señor. Muy engañoso es nuestro corazón, nuestra mente. ¿Quién lo conocerá? Pues el que hizo toda la parte verdaderamente de la creación. Nos creó a imagen y semejanza, la parte espiritual, la parte del alma, que es donde nos movemos, pensamos, meditamos, nuestros pensamientos que tienen que ser liberados de tanta opresión, de tanta angustia, de tanta desesperación, de tanta aflicción, de tantos temores, de tanta cosa que hay, que es el pecado que nos asedia. El Señor vino a liberarnos de todas esas cosas malas y el bien tiene que vencer el mal, hermano. Y si nosotros no alimentamos el bien, el mal nos va a vencer, porque nosotros el Señor nos hizo y nos creó con ese poder que nos dio esa parte espiritual para que pudiéramos nosotros dominar el mal, pero el mal nos domina porque nosotros somos débiles en la fe, débiles. Por eso tuvo que venir Cristo a fortalecernos. Es la torre fuerte. El que cree en Él será levantado del hoyo de la desesperación, del pozo cenagoso. Pacientemente esperando en Cristo vamos caminando, vamos adquiriendo esa luz y vamos venciendo las tinieblas, y nuestra mente va siendo liberada de todo entenebrecimiento y vamos siendo como la luz de la aurora hasta que ese día perfecto sea de nosotros, porque el templo de Dios somos cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios en Romanos 12, el cual nosotros tenemos que ser renovados hasta el conocimiento pleno, el pleno entendimiento que viene a través de Dios, que es espíritu, y hemos de adorarlo en espíritu, en verdad, a través de la palabra de Dios que nos va limpiando, nos va lavando, para que Él more verdaderamente en nosotros y podamos nosotros tener esa fe tan grande, porque la fe es la que nos salva de la ira venidera, de hacer obras de muerte, de hacer cosas negativas, de la destrucción, de la corrupción, de la muerte, el robo, de todas estas cosas que se están viendo, porque son cosas cainescas, son cosas bajas, porque no hemos puesto los ojos en Jesús y no hemos puesto las cosas en las miras de arriba, sino que somos más terrenales que espirituales. No hemos querido crecer. La luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas, dice la palabra de Dios,
pero el pecado nos asedia y nosotros sin fortalecernos y siendo débiles en la fe, nosotros no podemos vencer el pecado. El pecado ya lo venció nuestro Señor Jesucristo por nosotros y nos redimió y nos dio esa dádiva, ese regalo tan grande del perdón, de acercarnos al Padre, de tener una mente limpia, porque nosotros es en la mente, el nuevo pacto es en el espíritu de la mente. A través de la palabra de Dios en nuestra mente vamos sacando toda cosa que nos asedia, que nos alejaba de Dios, y vamos nosotros verdaderamente agradando al Señor, porque Dios no mira lo que mira el hombre mira es lo terrenal, lo que tiene delante, las cosas externas. Dios mira tu corazón, y Dios nos limpió el vaso ya por dentro y por fuera, dice el Señor, para que tengamos una vida agradable, perfecta, dice el Señor. Ya es agradable y perfecta porque estamos en los mandamientos y los estatutos del Señor, que no son gravosos. Nos deleitamos como hijos de Dios, porque hijo de Dios es el que cree, el que tiene fe y el que ha nacido de nuevo a través de la simiente y la semilla de Cristo, que nos atrajo a través del Padre Abraham, a través de la descendencia hemos recibido por fe a Cristo, ha venido a nosotros, y Cristo es real, para que tengamos todas esas promesas, pacientemente las vamos adquiriendo a través de caminar con el Señor y crecer en el Espíritu. ¿Y cómo vamos a crecer? A través del bien, a través de la palabra de Dios, que es en espíritu, en verdad. Es la parte que Dios nos regaló a nosotros, que tanto la sacamos de nuestra vida y nosotros no podemos sacar de la ecuación a Dios, porque entonces seríamos más que Dios, y Dios no quiere eso. Dios no quiere que estemos en enemistad con Él, sino que seamos amigos de Dios para tener todas las promesas, todas las bendiciones, vivir una vida en paz, en gozo, volver en amistad con Dios para que haya paz, para que haya reposo, para que se vaya la angustia, la desesperación en la casa, para que se vaya en las familias toda opresión, toda desesperación, toda aflicción que viene a través del pecado que Cristo lo venció. Vamos a Romanos 7. Romanos 7 habla que nosotros tenemos que fortalecernos en la parte espiritual para vencer esa parte que Dios venció, y Dios nos regaló esa parte a través de su redención. Romanos 7 dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, tenemos un conocimiento, la ley, la palabra de Dios es espiritual. Son los pensamientos de Dios, no son nuestros pensamientos. Estamos hablando de la palabra de Dios, no nuestra palabra. Las enseñanzas no son nuestras. Las enseñanzas a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, que nos va alimentando y nos va fortaleciendo, y vamos creciendo en esa parte espiritual para vencer con el bien la parte mala, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Al Señor le dijeron maestro bueno, y dijo, bueno yo que tengo carne. No, Él vino, fue en esa forma de debilidad para poder destruir esa parte terrenal. Hizo la obediencia del Señor. Lo que hago no lo entiendo, dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí está, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, la parte espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, la parte de la carne, la parte débil de nosotros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. ¿Cómo domino esto? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿qué dice el Señor? Si tú alimentas la parte espiritual, podemos vencer la parte débil que mora en nosotros, y nosotros podemos frenar a través del Espíritu Santo esa parte que nos lleva a la muerte, a lo terrenal, a la angustia, a la desesperación, a la aflicción, a la opresión, a todas estas cosas negativas que vienen contra nuestra parte débil de la carne. Nos enfermamos y de un momento a otro nosotros, dice que el pecado nos asedia, porque el mal es una fuerza poderosa y solamente la venció Cristo. Y si yo tengo a Cristo en mi corazón, voy a poder vencer esa fuerza de maldad. De resto no puedo vencer esa muerte. Cristo es el equilibrio. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar con un versículo, Colosenses 2,
8:9 para hacer la oración en el nombre del Señor. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. La deidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Cristo en nosotros. Hoy nos está enseñando el Señor a través de estas promesas que no creamos en filosofías, huecas sutilezas según tradiciones de hombres, porque por eso nacen tantas religiones. No, hay que creer verdaderamente en que un solo hombre vino y dio la vida por ti y por mí solamente. Ahí no había ni Mahatma Gandhi, ni Mahoma, nada. El único es Cristo Jesús, el que vino y dio la vida por todos nosotros, y que esa fe que nos da a través del Padre Abraham more en ti, more en nosotros, pero buscando con paciencia para que puedas recibir todas las promesas que Dios quiere para ti y para mí y para todos nosotros. Es el único que nos cumple. Vamos a orar. Cierra tus ojos, ahí estás. Gracias. Y coloca en manos del Señor, si es tu voluntad, sinceramente de corazón, y lo recibes y lo pruebas, y Él hará. Amén. Cierra tus ojos. Señor. Padre Santo, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, hoy recibo, Padre Santo, tu Santo Espíritu, a Cristo en mi corazón, para que todas esas promesas, Señor, que tú diste, Señor, allí al Padre Abraham, yo pueda también, Señor, recibirlas. Cambia, Señor, el espíritu de mi mente y ayúdame. Hoy quiero, Señor, alabarte, glorificarte, quiero arrepentirme verdaderamente que tú eres el único Dios y la vida eterna. Tú eres el único que diste, Señor, la vida a través de tu Hijo Jesús, allí en la cruz, por nosotros. Pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis angustias, y seas tú, bendito Señor, actuando desde hoy en mi vida. Te alabo y bendigo tu nombre y os doy gracias. Gracias, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, y el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, buenas noches. Gracias.